El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Bueno, vamos a leer algunos versículos, pero el contexto de los versículos que vamos a leer tienen que ver con el pecado del pueblo de Judá, ¿sí? Al cual Jeremías le predicaba porque ese era su lugar de servicio, era sacerdote y le predicaba sobre todo a la gente que estaba en Jerusalén, pero a toda la gente también de Judá, es decir, la capital y la provincia, todo en general, ¿sí? Era tan grave el pecado que Dios tuvo que permitir un juicio muy duro. Se iba a destruir la ciudad, se iba a destruir el templo, todo aquello que era hermoso, que era lindo, que Dios se lo había dado al pueblo. Ellos lo habían corrompido a causa del pecado. El primer versículo del capítulo dice que el pecado está escrito con cincel de hierro, es decir, muy duramente, estaba profundamente arraigado en el corazón de la persona. Así que Dios no le quedó otro remedio que permitir un juicio, y ese juicio vendría a través del imperio babilónico. Ahora bien, ¿qué nos dicen los versículos siguientes? ¿Sí? Versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En cambio, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué nos dice acá? Maldito el varón que confía en el hombre. No está hablando, aunque muchas veces se aplica a la confianza en otras personas, pero más está relacionado con la confianza en uno mismo, ¿sí? En lo que uno puede hacer, en lo que uno piensa, en lo que uno decide. Muchas veces se habla del yo, ¿sí? Cómo una persona habla de sí mismo, planifica todo centrado en sí mismo, lo que le pasa, lo que siente, todo tiene que ver con él, y lo demás son actores secundarios. El actor principal es la persona y no Dios, ¿no? Entonces, de eso se está hablando, el peligro de ser egocéntricos, de que todo pase por cerca por nuestra vida, por la manera que nosotros tenemos de ver las cosas, de nuestros principios, de la enseñanza que recibimos, porque para Dios esa persona es una persona que está parada en la maldición. Él dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, es decir, acciones. Es una figura para describir las acciones humanas que nos llevan a avanzar en ese plano. Cuando nosotros miramos así, con una mirada objetiva de la sociedad de hoy, vemos una sociedad muy egocéntrica. Vemos una sociedad donde mucha gente se endiosa a sí mismo, se coloca en el lugar de Dios, como que tienen el poder, tienen la autoridad, ellos son omnipotentes, omniscientes, saben todo, están en todo lugar, se comportan de esta manera con una soberbia realmente sorprendente. Pero la palabra del Señor dice que esa gente está parada bajo maldición, la maldición de Dios. Por eso nosotros de ninguna manera tenemos que tomarlos como ejemplo de nuestra vida, como modelo a seguir. Tenemos que ser muy cuidadosos con personas que actúan de esa manera y tal vez nosotros nos parece que mira qué bien, cómo resuelve, cómo decide, cómo va hacia adelante. La palabra del Señor nos dice que eso es temporario.
ellos van a tropezar y caer. En algún momento vamos a ver a esas personas que decidieron como si fueran Dios caer y tropezar y llorar y sufrir porque están bajo maldición. Muchas veces nosotros después nos agarra una congoja, un dolor, un sentimiento de compasión hacia esas personas cuando lo vemos en esa situación. Pero muchas veces el Espíritu Santo, cuando yo pensaba así con un corazón compasivo, esta persona que está viviendo esto, que está sufriendo esto, que está esto momentáneo que tiene en su vida, el Señor me dice, pero vos sabés qué fue lo que ellos hicieron antes. Muchas veces el Espíritu Santo me habla de esta manera, porque mis hermanos, todos nos compadecemos ante el dolor de la gente, nos compadecemos ante la situación de las personas, de cómo viven, de cómo sufren. Y claro, uno se sitúa en el hoy, pero no sabe que esa persona viene actuando de una manera soberbia, de una manera orgullosa, de una manera omnipotente hace mucho tiempo, y lo que está viviendo hoy es el resultado de lo que sembró. La Biblia dice que todo lo que sembramos cosechamos. Así que, mi hermano, cuando vemos todo esto, no tenemos que poner nuestro corazón allí ni imitar lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen es temporario. En algún momento de su vida se van a topar con la realidad. Ellos no son los que creen ser. Ellos no tienen el alcance ni la omnipotencia que pensaban tener. Son mortales comunes como cada uno de nosotros, pero nosotros hay una diferencia. Estamos parados bajo la bendición del Señor. Y la razón de la bendición tiene que ver ¿con qué? Con que nosotros confiamos en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En vez de poner carne por su brazo, lo pone a Dios por su brazo. Intercede, ora, clama, depende de Dios. Espera en el Señor. Cuando el Señor no dice nada, se queda quieto. Cuando el Señor habla, ahí actúa. Se mueve de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, a lo que la palabra le indica. ¿Sí? Será como el árbol plantado junto a las aguas. Qué hermosura, qué verde que son los árboles que se plantan allí al lado de los ríos. Uno lo puede ver muchas veces en las ciudades o los lugares que tienen que ver con la montaña, que tienen esos ríos que son un hilo de agua, pero cuando llueve se transforman en ríos caudalosos, ¿sí? Y al costado de esos ríos está lleno de árboles, qué verdes que están, qué hermosos que son, ¿sí? Junto al agua, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando venga el calor, cuando venga la situación negativa, el momento difícil, no le va a afectar a los que confían en el Señor. ¿Por qué? Porque sus raíces están en el agua. Sus raíces, no importa que afuera haya sequía, ellos tienen las raíces allí. Sus raíces están allí en el agua. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mis hermanos queridos, los que confiamos en el Señor, por allí no avanzamos rápidamente, como le sucede a muchas personas de este mundo, que rápidamente porque hacen esto, hacen lo otro, por sus contactos, por la corrupción, por el pecado, van y avanzan y de un día para el otro tienen un montón. Pero así todo eso como se levanta, así finalmente va a terminar cayendo. En cambio, los que esperan en el Señor van así, subiendo una escalera, peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, pero firme, no va a retroceder, siempre va a ir hacia arriba, porque está parado en la bendición del Señor. El pecado de Judá tenía su base en la confianza en sí mismo.
Y el pecado que nosotros vemos en la sociedad de hoy tiene la misma base. El hombre y la mujer de hoy confía tanto en lo que piensa, en lo que hace, en sus principios, en su ideología, en todo lo que está en ellos. Ellos son el centro, ellos son Dios. Y se burlan de las personas como nosotros, que parecemos débiles hombres, que confiamos en un Dios que no vemos, pero ese Dios que no vemos transformó nuestras vidas, cambió todas las cosas. Nosotros vivimos los milagros de manera continua, todos los días vemos al Señor obrando, el Señor habla a nuestro corazón, la palabra de Dios nos quebranta y lloramos al leer la palabra. Tenemos una vida gloriosa con ese Dios. Justamente estos días hablaba con una persona, me decía, desde que vine al camino mi vida es otra, y eso es comprobable. No estamos locos, no somos débiles, somos personas que nos hemos dado cuenta que hay un Dios verdadero al cual seguimos y adoramos, y nosotros de ninguna manera somos dioses, somos personas falibles, somos pequeñas, somos finitas comparadas con lo infinito de Dios, y eso es sabiduría. El reconocerlo es sabiduría, y el no reconocerlo es necedad. Mis hermanos, vamos a orar en este día y seguir confiando en el Señor con todo nuestro corazón, aunque nos cueste, aunque vayamos remando contra la corriente. Pero el que confía en sí mismo está bajo maldición, y el que confía en el Señor está bajo la bendición de Dios. Vale la pena confiar en el Señor entonces. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Señor, confiamos en ti con toda nuestra fuerza. Perdónanos si en algún momento zozobra nuestra fe por mirar el comportamiento, el desarrollo y la prosperidad de otros, Señor. Y nosotros aquí lentamente, pero tu palabra nos dice, Señor, que estamos plantados junto a la corriente de las aguas, que seremos bendecidos en todo tiempo. Nunca vamos a dejar de dar frutos, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios mío. Estamos parados en la bendición, bajo palabra de bendición, bajo palabra de multiplicación, porque tú eres el verdadero Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.